Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Lo cierto es que cuando la verdad necesita echar mano de la mentira es porque la verdad simplemente es una mentira aceptada como verdad, y esto es lo que le pasa al mundo trinitario, que tiene que mutilar y falsificar textos a su conveniencia para que les cuadre una verdad que no aparece en la Biblia. Veamos un ejemplo en La Reina Farsante de 1960. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo comparamos con una mejor traducción, que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Ya de plano vemos una mentira trinitaria porque en el texto griego solo aparece una vez la palabra Dios. El texto griego dice en orden y en pocas palabras que esos hombres irreverentes convierten la gracia del Dios nuestro en libertinaje. Allí tenemos el sustantivo precedido por el artículo tou, teu. Este está unido por kai al otro sustantivo despoten, que antes de su adjetivo también está precedido del artículo ton, de manera que el Dios de nosotros es uno y el solo dueño y señor es otro. Y es aquí cuando la maquinaria babilónica trinitaria se pone en marcha para engañar a cuanto ignorante se le cruce. Por ejemplo, al sustantivo dueño adjetivado y con artículo en griego ton monon despoten le han añadido en la traducción al español la palabra Dios, la cual no aparece en el texto griego con relación a la persona de Jesucristo, nuestro solo despoten. Dios simplemente ahí es una añadidura. El texto griego trae la palabra Dios para señalar a la persona que por la regla de Sar es solo la anteriormente mencionada, el Dios de nosotros, el cual por la regla de Sar no es el mismo que el único dueño de nosotros. Entonces han añadido la palabra Dios con relación a Jesucristo y para más inri han violado así su tan amada regla de Sar, donde dos sustantivos conectados por kai, si están articulados, son dos personas diferentes, haciendo impropio el traspaso de las características de la primera a la segunda, pues son diferentes. ¿Con qué autoridad sintáctica traspasan el título Dios del primer sustantivo articulado a la otra persona diferente también articulada después de kai? Pues con lo que les ha dado la gana. Más aún, analizando la cláusula final y a él solo despoten y señor de nosotros, la cual como se ve tiene artículo el después de kai, que sería y, y por eso según Sar es otra persona y no es la persona articulada anteriormente con el artículo el Dios de nosotros. Por lo que analizando esta cláusula final, entonces vemos que el solo despoten articulado está unido por kai al sustantivo señor sin artículo, por lo que la ausencia del artículo en el segundo sustantivo hace que aquí hablar del despoten sea lo mismo que hablar del Señor. Entonces surge la pregunta, ¿en qué sentido nuestro Señor es nuestro único despoten, según el escritor ungido Judas? Cierto es que despotes, de donde sale la palabra antigua déspota, se llegó a utilizar con respecto a quien gobierna, aunque pasando el tiempo se le llegó a utilizar con un tono peyorativo. Eres un déspota. Pero bueno, ese es otro tema. Con todo, déspota es quien desposa a su novia y así llega a ser su señor, su dueño, su autoridad, en el buen sentido de la palabra, como cabeza. Por eso Jesús es el único dueño como esposo de la novia. La cristiandad ha ocultado el significado correcto luego de haber añadido un segundo sustantivo Dios y luego de pisotear la síntesis y hasta su propia regla de Sar, con el propósito de que el lector cerebroplanista crea que nuestro Dios es Jesucristo, el cual es nuestro soberano entendido como creador, cuando nada tiene que ver aquí la idea de soberano creador, ya que la idea es dueño de la novia. De manera que aun si se tradujera soberano, esta sería una soberanía que comenzó en el primer siglo y solo sobre los ungidos que son su novia. Querer implicar su soberanía a la eternidad pasada en la creación y a todos los hombres es desvirtuar la idea que Judas pretende dar en el texto. Misma intención babilónica que vemos en Judas 1.25, donde fueron capaces de eliminar el mismísimo nombre propio del Señor Jesucristo, con tal de aparentar que Él es el único Dios y Salvador de nosotros, cuando en realidad Jesucristo es solo el día más genitivo, el agente instrumental, utilizado por nuestro único Dios para darnos la salvación. Mañas y mañas trinitarias que te llevarán a la destrucción.